Según Sigmund Freud, que era un médico neurólogo, en el ciclo de la vida existen etapas psicosexuales. Cada etapa es caracterizada por una zona erógena y tiene influencia en la evolución del individuo. En un primer lugar tenemos la fase oral, que es donde el niño tiene por primera vez contacto con el mundo, con el exterior, a través de la zona bucal. En esta etapa aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por el líbido, y la boca es la principal zona en la que se busca el placer. Podríamos decir que la boca ya no será la zona exclusiva de alimentación, sino también de satisfacción del placer. Después, en segundo lugar, tenemos la fase anal, que es pregenital, y se trata de la fase en la que se empieza a controlar el esfínter anal, donde para Freud esta actividad está vinculada al placer, ya que se relaciona con la retención y expulsión de las heces. Y también podemos decir que se da una tendencia pasiva y activa, que se sitúa en la mucosa erógena de los intestinos. Posteriormente nos encontramos con la etapa fálica, que es a partir de los 3 años y hasta los 5. Es un momento donde prima el falo, y a partir de esta premisa surge la idea de que no hay diferencia entre los sexos. En este periodo está presente el complejo de Edipo, donde el niño tiene una fantasía de incesto. ¿Qué quiere decir? Que quiere poseer sexualmente a su madre y hasta se genera la idea de matar al padre. Y por último tenemos el periodo de latencia, que coincide con la escolaridad del niño. En este momento de la vida, la intensidad sexual se desvía a otros aspectos y actividades que permiten cambios en la organización y el funcionamiento de la psiquis. En pocas palabras, podemos decir que el niño se enfoca en la sublimación del comportamiento. Los aportes centrales para la psicología del desarrollo presentados por Vygotsky son la ley de doble formación y la zona de desarrollo próxima o potencial. En relación a la ley de doble formación, Vygotsky propone que en el desarrollo de la cultura del niño todo funciona parece 2 veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual, primero entre las personas y después al interior del propio niño. Es decir que, primero se apropia mediante un proceso intersubjetivo y posteriormente uno intrasubjetivo. Sería un proceso dialéctico de retroalimentación que va desde lo exterior a lo interior. En consecuencia, la internalización o interiorización consiste en reconstruir e interiorizar las experiencias vividas externamente. La teoría sociohistórica se sustenta en la interacción entre sujeto, mediación a objeto. Dicha mediación es llevada a cabo a través de la actividad instrumental que presupone el uso de herramientas y signos psicológicos. La zona de desarrollo próxima o potencial es definida por el autor como la distancia entre el nivel de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución del problema en compañía u orientación de un adulto o un compañero más capaz. Vygotsky también nos indica que es el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño y que se consideran indicadores de la capacidad mentales aquellas actividades que pueden ser realizadas por cuenta propia. Otro de los conceptos expuestos por Vygotsky son los procesos psicológicos elementales, que son aquellas capacidades del desarrollo que siguen la línea natural, compartidas por las personas y animales superiores. Por ejemplo, el condicionamiento, la motivación y la atención básica, etc. Por otra parte, los procesos psicológicos superiores, que se refieren a las capacidades humanas que se conforman como producto de la interacción social. Estas suponen una construcción sociocultural, lo que implica una interacción con el medio sociocultural. Este autor reconoce 2 tipos de procesos psicológicos superiores. Por un lado, están los rudimentarios, que son los básicos de la especie humana, por ejemplo, la lengua oral, que se adquiere por el medio de la interacción con otros. Y en segundo lugar, los avanzados, que son más avanzados y requieren un proceso de mediación, por ejemplo, el ir a la escuela y adquirir una lengua escrita. Bueno, ahora voy a hablar de los estadios del psicólogo francés Henri Vallon. El primer estadio es el estadio de impulsividad motriz y emocional. Ocurre desde el nacimiento hasta el primer año. Tiene orientación centrípeta. La emoción será el instrumento para interactuar con el mundo que rodea al niño. En esta etapa hay mucha actividad del aparato muscular. Ocurre la simbiosis afectiva, donde hay un lenguaje primitivo de naturaleza afectiva entre el lactante y el medio adulto, donde el niño se va a ver unido, no se va a saber diferenciar de él. Luego está el estadio sensorio motor y proyectivo entre los 2 y 3 años con orientación centrífuga. Comienza la autonomía ya de
lo que es la imagen mental y le va a posibilitar esto al niño la representación. La función dominante va a ser la actividad sensorio-motriz que se da en dos direcciones. En primer lugar, a través de la manipulación de objetos, que le va a posibilitar lo que es la inteligencia espacial, y en segundo lugar, la orientación hacia la imitación, que le va a permitir el acto de pensamiento. Para Vallone es importante la intervención social a través del lenguaje. Luego está el estadio de personalismo entre los 3 hasta los 5 años con orientación centrípeta. Una característica propia de esta etapa es el narcisismo. Este estadio está compuesto por 3 periodos: oposición e inhibición. En los 3 años el niño va a manifestar un rechazo, va a demostrar su autonomía. Luego la edad de gracia, donde el niño se va a preocupar por agradar a los demás y necesita la aprobación de otro para el autoconcepto. Y luego la representación de roles, donde la imitación le va a permitir apropiarse del mundo que le rodea. Luego está el pensamiento categorial de los 5 a los 12 años, orientación centrífuga. La función va a ser dominante de conquista, el conocimiento del mundo exterior. Esta es la edad del trabajo según Vallone, y en este estadio se encuentra dividido en dos. En pensamiento sincrético hasta los 9 años, donde ocurre el agrupamiento de las cosas. El niño ya tiene un pensamiento global pero impreciso y va a poder establecer categorías de análisis y realizar operaciones mentales más complejas. Y luego el pensamiento categorial, que es el momento en que el niño va a lograr distinguir las características de un objeto como principal, dejándoles más como secundario y formando categorías mentales. El lenguaje le va a posibilitar la construcción de la noción del tiempo, y el niño ya va a afianzar la individualidad y va a progresar en las relaciones sociales, realizando participaciones, por ejemplo, en grupos determinados con diversos roles. A continuación pasaré a describir aportes centrales de la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Este autor afirma que la inteligencia es un proceso de construcción. Es una construcción que se da entre la interacción del sujeto y el objeto. En la génesis del conocimiento hay dos aspectos complementarios: las estructuras variantes y las estructuras invariantes. Dentro de las estructuras invariantes están los procesos de asimilación y acomodación. Asimilación es el cambio, la acción que ejerce el organismo sobre un medio, que este puede ser simbólico o real. Cuando asimilo voy interpretando, y la adaptación, que es la modificación del organismo por influencia de ese medio. Asimilación y acomodación nos dan como resultado, se podría decir, la adaptación, que es un proceso activo. Todo lo que asimilo y todo lo que me acomodo se organizan en estructuras. Entre asimilación y acomodación hay un equilibrio. Si esto no sucede, se produce un desequilibrio que lleva al organismo a actuar. ¿Para qué? Para recuperar ese equilibrio. En esta recuperación del equilibrio hay dos posibilidades. Una, que la estructura maximice su potencial, o que se produzca una reorganización, que se produzca una nueva estructura. Este paso de una estructura a otra, Piaget la llama génesis. Con respecto a las estructuras variantes, son progresivas y Piaget diferencia 4. La primera es el periodo sensorio-motor, que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Está caracterizada por una inteligencia práctica. Este periodo se divide en 6 etapas, finalizando con la conservación del objeto. Y es aquí donde se produce una reorganización que da paso al siguiente periodo, que es el periodo preoperacional, que está caracterizado por la función semiótica. Este periodo se divide en 2 fases: una fase preconceptual, que es de 2 a 4 años, y una fase intuitiva, que es de 4 a 7. El siguiente periodo es el periodo de las operaciones concretas, que va entre los 7 y 11 años, y el logro más importante de este periodo es la reversibilidad. Y por último tenemos el periodo de las operaciones formales, que va entre los 11 y 12 años, que Piaget considera a este periodo como el nivel más alto del desarrollo cognitivo, y se da el pensamiento abstracto.